Buenas tardes a todos. Un placer contar y un honor contar con la presencia del doctor Mario Serrafero para la reunión de hoy. Nos va a hablar sobre José María Ramos Mejía y José Ingenieros, el positivismo, la concepción social de Argentina moderna. El doctor Mario Serrafero es doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense y es doctor en Derecho Público. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, especialista en Sociología del Derecho, Ciencia Política y Derecho Constitucional. Fue decano y profesor de la UADE y de la Universidad de Belgrano, investigador y profesor del CONICET, de CIADE y otras universidades en el exterior, incluyendo el programa de Buenos Aires del Dartmouth College de Estados Unidos. La Fundación Ortega y Gasset de España, la Universidad degli Studi di Bari de Italia, la Universidad de Cambridge y varias más. Ha publicado numerosos libros y más de 80 trabajos en revistas nacionales e internacionales. Mario, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias por tu generosa presentación. Creo que sí. Y es un gusto estar aquí con ustedes y conversar sobre dos autores y en particular dos libros. Están bajo el paraguas de lo que se llama el positivismo en la Argentina. Para ubicarnos en primer lugar en la época, estamos en fines del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Qué era el positivismo? Bueno, el positivismo era una corriente que está representada por autores y que presentan unas ideas particulares basadas en el empirismo, el evolucionismo, el cientificismo. Tiene algunas figuras claves del mundo europeo que trasladan estas grandes ideas que van a ser tomadas aquí por los autores que voy a comentar. Bueno, como conocen todos, Augusto Comte, Herbert Spencer y también algunas ideas del llamado darwinismo social. Comte, ¿qué decía? Para refrescar un poco la memoria. Comte decía que en la historia del conocimiento y de la humanidad hubo tres fases o tres etapas. La primera, la teológica o mágica. Las explicaciones a los fenómenos eran de tipo mágico y racionales. Después hay una segunda fase o una segunda etapa que es la metafísica o filosófica, donde la explicación de los fenómenos, la ocurrencia de los hechos e incluso el conocimiento va a tener a la filosofía como la gran explicadora, filosofía, metafísica. Y por último va a decir Comte que está la tercera etapa, que es la científica o positiva. Científica o positiva. Aquí es el método científico el que prima. La única y verdadera forma de acceder a la realidad, al conocimiento y al progreso es a través del método científico. Por eso se habla de cientificismo. El enfoque científico va a estar en esta época, final del siglo XIX, centrado en hombres que van a ser historiadores, médicos, criminólogos, psicólogos. Estoy diciendo todas estas disciplinas que van a estar representadas en los dos autores que vamos a ver. O sea, tanto ingenieros como Ramos Mejía eran médicos, ensayistas, filósofos, sociólogos, etcétera, etcétera. ¿Cuál era la diferencia con otros? Bueno, que ellos aplicaban el conocimiento científico en esa época, o considerado científico en esa época,
para el estudio de la sociedad argentina. En esta época, brevemente, hay una serie de fenómenos, ¿no? El pleno auge del capitalismo, la formación de los estados nacionales, sobre todo en la Argentina, la transformación de la sociedad. En la Argentina hay que acordarse del Estado unificado en 1862, la resolución del problema capital en 1880, el crecimiento del país, y después vamos a tener una cuestión muy importante, que es la transformación de la sociedad, la inmigración, que cada vez más se va a convertir en una cuestión masiva y problemática. Problemática en cuanto a que hay una pregunta que va a atravesar a casi todos los autores de esta época, y es la nacionalidad. ¿Cómo va a ser la nacionalidad argentina? El primer autor, José Ramos Mejía, bueno, como les decía, fue médico, psiquiatra, escritor, sociólogo, político. Político, fue diputado nacional. Algunos cargos importantes. Entre 1893 y 1899 fue director del Departamento Nacional de Higiene. Después presidió también en 1908 el Consejo Nacional de Educación. Bueno, y escribió una gran cantidad de obras. Menciono La neurosis de los hombres célebres en la historia argentina, La locura de la historia, 1895, Rosas y su tiempo, 1907, y Las multitudes argentinas, 1899. Terminando el siglo XIX, escribe Las multitudes argentinas, que es un libro muy interesante, muy criticado también, pero que va a tener para mí una gran importancia por ubicar en las multitudes un nuevo actor en la historia. En las multitudes. Fíjense que el centro de la historia, el actor protagónico, eran los héroes, eran los próceres, eran las figuras, y mucho más lejano en el tiempo, los reyes. Ramos Mejía va a hablar que en la historia argentina precisamente, las multitudes fueron protagónicos estelares de cambios que ocurrieron en el país. ¿Qué figura toma? Bueno, toma una figura, digamos, un autor, Gustave Le Bon, un francés que escribe una obra que es muy importante sobre las multitudes. Es tomada esta obra como referencia en otros autores también. Y básicamente lo que dice es que la multitud, cuando digo multitud, piensen también en lo que sería el concepto de masa, que va a aparecer mucho más explícito, aunque habla Ramos Mejía de masa en varias partes de su obra. En otros autores van a desarrollarse el concepto de líder masa, pero acá se habla sobre todo de multitudes. La multitud, que sería un órgano distinto, diferente al individuo. Y el centro de la idea de la multitud como de la masa es que los hombres reunidos en multitud son un órgano diferente, que va a tener características, por ejemplo, irracional, sensitivos, animal, no obedece las leyes, se maneja espontáneamente. Pero yo voy a leer, los dos autores voy a tratar de leer algunos párrafos, cosa de que ustedes también vean cómo se escribía también, porque es muy diferente a cómo se escribe hoy. Pero bueno,
dice Ramos Mejía, la función de la plebe argentina es tan importante como vaga y oscura todavía. La hemos condenado sin oírla, mal aconsejados por ese antropomorfismo histórico-político que nos obliga a asimilar a una persona a figura histórica exclusivamente. O sea, una historia hecha solamente de personas, de individuos. Hemos vivido creyendo más en la acción personal de los grandes hombres que en las multitudes, cuyo perfil, por cierto, bien vago y difuso en nuestros libros y leyendas, apenas se dibuja en las raras obras de algunos historiadores. Respecto a las características de la multitud, nos dice impetuosidad, que, como se ha dicho, es más irresistible en las muchedumbres que en el sujeto, porque siendo la sugestión igual para todos, se exagera al hacerse recíproca. No debéis buscar ni inteligencia, ni razón, ni nada que tenga algo que ver con el quieto y sereno raciocinio, que es el privilegio del hombre reflexivo. Es puro instinto, impulso vivo y agresivo, casi animalidad. Por eso es, en ocasiones, generoso y heroico, pero más a menudo brutal y sensitivo. Ramos Mejía va a ser de alguna manera ambivalente con estas multitudes o con esta masa. ¿Por qué? Porque va a decir que en algunas ocasiones se comportan heroicamente y en otras ocasiones no, van a ser pura animalidad sin, digamos, ningún sentido, no ningún objetivo, ningún sentido. O sea que en algunos momentos de la historia, lo que él llama la multitud dinámica, provoca hechos sociales y son actores. Por ejemplo, las revoluciones, cuando él habla de la emancipación, la Revolución de Mayo, la Revolución de 1874, 1880, 1890. Esas van a ser, digamos, multitudes dinámicas. Pero por otro lado también habla de multitudes estáticas que no van a tener demasiado sentido. Y después va, por un lado, a admirarlas en algún sentido, y en otro sentido también va a mirarlas con temor. O sea, una característica sería la ambivalencia. Ahora, una pregunta sería, ¿quién compone esta multitud o esta masa? Esto es un hecho muy interesante porque según los autores la compondrían todos, incluso desde la perspectiva de Le Bon. Pero lo que nos va a decir Ramos Mejía en realidad es que la multitud está compuesta por lo que sería la plebe o sectores sociales que no son las del segmento más alto de la sociedad. Nos dice, el verdadero hombre de la multitud ha sido entre nosotros el individuo humilde, de conciencia equívoca, de inteligencia vaga y poco aguda, de sistema nervioso relativamente rudimentario e ineducado. Ojo, hay una cosa interesante, fíjense que tratan también estos autores positivistas de incorporar lo que serían opiniones médicas, psicológicas, criminológicas. Esto se va a ver, y se va a ver mucho más con José Ingenieros. Dice también, por ejemplo, los hombres se combinan para formar la multitud, como las moléculas para constituir los cuerpos. Y él habla entonces de lo que sería el hombre carbono. Hay toda un intento de traspolar lo que sería ciencia física, ciencias naturales, al estudio de la sociedad. Después nos va a decir también que en la multitud los individuos tienen predisposición, afinidad y se producen fenómenos contagiosos. Algo así como un sonambulismo social.
O sea, esos individuos que están en multitud van a obrar irreflexivamente, van a obrar casi como animales en muchas situaciones, y después es como que vuelven a cierta limitada reflexión y hasta no se acuerdan lo que hicieron. Como les dije, había, según Ramos Mejía, actitudes ambivalentes, ambiguas. Pueden ser héroes, pero también pueden ser figuras abyectas. El comportamiento de la multitud. Fue criticado, incluso en su época, Ramos Mejía, incluso algo que a mí me sorprendió en una de las ediciones, hace un estudio, un prólogo, Adolfo Bonilla San Martín, un filósofo español, y bueno, y habla de todas las virtudes del libro. El problema es cuando empieza con, pero, dicho esto, y es, digamos, bastante crítico. Otro crítico va a ser José Ingenieros, que de alguna manera fue discípulo de Ramos Mejía, y va a decir que se trata de una obra poco científica y demasiado literaria. O sea, en términos literarios, Las multitudes argentinas es un excelente trabajo, pero en términos científicos, va a decir Ingenieros, deja mucho que desear. Ahora, la verdad, a mí me parece que tiene un valor importante al introducir a la multitud o al introducir a la masa dentro de la consideración de los hechos y los fenómenos sociales y políticos. Eso no es poco. Yo me voy a ubicar unos años más adelante. ¿Quién va a aparecer unos años más adelante? O ya, bueno, ya está escribiendo en esta época. Pero se va a conocer tiempo más adelante la obra de Max Weber. Max Weber habló de el liderazgo carismático. El líder carismático era una figura central, pero ese líder carismático que está investido como líder por la masa, el fenómeno de la masa, va a tener una trascendencia esto en todo el siglo XX y hoy día, que es central en la ciencia social, en la ciencia política. Y otro autor que va a tratar el mismo tema en 1921, que va a ser Sigmund Freud, en su texto Psicología de las masas y análisis del yo, donde va a ponerle mayor sentido realmente a la conexión entre la gente. Lo que nos decía Ramos Mejía, en esa época no se decía mucho más, es que había afinidad entre las personas que constituían la multitud, había sugestión, había imitación. Y lo que va a decir Freud en 1921 es lo que hay es un fenómeno de identificación entre los miembros de la masa y el líder. O sea, claro, faltaban todavía 10, 15, 20 años para que hubiera una teoría un poco más conformada, un poco más madura, que en la época que escribió Ramos Mejía. Pero por estas cuestiones a mí me parece un libro interesante y, repito, si hablamos de positivismo, él intenta, más allá de que tenga más éxito en figuras literarias, él intenta dar lo que sería en esa época explicaciones científicas para dar otra visión sobre la historia argentina. Pero no hay que olvidar que se trata también de un miembro de la élite porteña de la Argentina en esa época. Eso hay que tenerlo en claro. Con lo cual, su ambivalencia aparece muy clara, más que ambivalencia, su temor aparece muy claro hacia el final del libro. Si bien le da un papel relevante, muy importante en varios momentos de nuestra historia, al final del libro él dice, en la actualidad no hay hambre,
899. No hay odios engendrados por la miseria, no hay todavía obreros sin trabajo y familias sin lumbre y sin calor en los inviernos. En esto soy tal vez un poco optimista para los pesimistas que generalizan uno o dos casos de la clínica social. Podrá haber algunos que vivan míseramente, pero no existe aún la epidemia de la miseria, que es lo que le da su personalidad colectiva de plaga permanente y de fenómeno social ponderable. Temo que el día que la plebe tenga hambre, la multitud socialista que se organice sea implacable. O sea, acá está un poco, digamos, el temor. Pero lo que nos está hablando también es de una Argentina que no parecía estar viviendo problemas en esa época. Por lo menos era una Argentina que progresaba. Fíjense que la idea positivista de la ciencia es esperanzadora, en el sentido que también se ve un progreso, un ir hacia adelante, con mayor conocimiento aportado por la ciencia. Pero bueno, esta es entonces la visión de Ramos Mejía y de una obra que, repito, a mí me parece muy, muy interesante. Cuando nosotros leemos los autores nos tenemos que ubicar también en la época, ¿no? Hoy muchos temas y cómo son tratados por autores del siglo XIX nos causan por ahí cierto rechazo. Pero hay que ubicarse, repito, en la época. José Ingenieros todavía va a tener mucho más fuerte esta perspectiva positivista. Es un caso distinto. Ingenieros es un inmigrante italiano, no era de una familia patricia, y todo lo que fue conquistando fue por estudios, cargos. Había nacido en Italia en 1877 y falleció en 1925, en plena actividad, muy temprano, a la edad de 48 años. Fue también médico, psiquiatra, criminólogo, filósofo, sociólogo, ensayista social. Había estudiado en el Colegio Nacional de Buenos Aires, se recibió de médico en la Universidad de Buenos Aires. Había dirigido un periódico socialista, La Montaña, junto con Leopoldo Lugones. Su trabajo, La simulación de la locura, fue premiado por la Academia Nacional de Medicina. Fue jefe de clínica de enfermedades nerviosas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. En 1918 fue elegido vicedecano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. O sea, una obra realmente una actividad muy extensa. Trabajos, Simulación de la locura, que fue premiado en 1903, Principios de psicología en 1911, un trabajo que se suele referir, mencionar y comentar, seguramente lo han oído. El hombre mediocre, trabajo de 1913. La evolución de las ideas argentinas de 1918, etcétera, etcétera. Bueno, yo me voy a referir sobre todo a un texto, Sociología Argentina, que está escrito entre el fin del siglo XIX y 1918. Yo les dije al principio de la charla que el positivismo combinaba esta idea de la ciencia, de la evolución, que se nota ya en Spencer, y también de cierto darwinismo social. Bueno, aquí es como muy fuerte, ¿no? Lo que va a estar en la cabeza de Ingenieros y como método de su conocimiento para explicar las cuestiones sociales en la Argentina es esta idea de la combinación del organismo con el ambiente. Y en términos sociales va a ser sobre todo de la raza blanca con ciertas zonas de América, y en el marco de un panorama bioeconómico. Raza blanca, entonces, medio físico,
y lo económico, que depende también de la interacción entre la raza. Digo raza porque continuamente él y otros autores van a referirse en términos de las distintas características de las razas, que va a tener efectos en el comportamiento social y en la fisonomía del país. Esto no es nuevo. A ver, esto es una continuidad con muchas ideas que aparecen en Alberdi y en Sarmiento. O sea que no hay una ruptura. Este autor justamente comienza hablando de los iniciadores de la sociología argentina o de los estudios de la sociedad. Va a hablar de Echeverría, va a hablar de Alberdi y va a hablar de Sarmiento. La generación del 37 ya toca los temas que van a ser también tratados por el positivismo. Esto me parece que es importante tenerlo en cuenta. Hay una continuidad entonces. En otra parte de la sociología argentina de José Ingenieros, habla sobre textos que van apareciendo hacia finales y principios del siglo XX. Y esto me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque nos da una perspectiva de otros autores positivistas y no positivistas. O sea, no solamente está interesado en hablar de Sarmiento, de Alberdi y Echeverría como los iniciadores del pensamiento social, sino también va comentando otros autores. El primero que comenta es Ramos Mejía, y bueno, los que yo les dije. Ingenieros estaba en la cátedra de neurología de Ramos Mejía, y dice que es una muy buena obra, pero más literaria que científica. El otro libro que comenta es La ciudad indiana de Juan Agustín García. Estamos hablando de un texto de 1900. Y aquí va a decir Ingenieros que se trata realmente de un trabajo científico, un trabajo minucioso, con mucha precisión. El trabajo de Juan Agustín García era el estudio de la época de la colonia, ¿no? O sea, antes de la emancipación. Es muy interesante, realmente es un trabajo que recomiendo la lectura, y va Ingenieros a detenerse en un párrafo que me parece que dice mucho. Estos autores hay que leerlos porque nos traen al tiempo presente, ¿no? Y nos hacen pensar mucho sobre nosotros mismos. Decía Juan Agustín García, citado por Ingenieros: como lo habrá observado el lector, la lucha entre la sociedad y sus instituciones es el rasgo predominante del sistema. Está hablando de lo que sería la pre-Argentina. La lucha entre la sociedad y sus instituciones. Un conjunto de sentimientos, el culto del coraje, el desprecio de la ley, la preocupación exclusiva de la fortuna, la fe en la grandeza del país, imprimen rumbos fijos a la sociedad. Predominio del concepto clásico de Estado-providencia, o sea, el Estado tiene que proveer todo. Centralización política, papel inferior y subordinado de las asambleas y en el pueblo, para acentuar y fortificar estas tendencias, el desprecio de la ley convertido en instinto, en uno de los motivos de la voluntad. O sea, la verdad que si uno quisiera explicar las últimas décadas en la Argentina, incluso el presente, debería acudir a varias de estas cuestiones críticas que nos está diciendo Juan Agustín García en 1900, cuando analiza la sociedad de siglos anteriores, acá en nuestro territorio. Bueno, después va a analizar otro
otro trabajo, Nuestra América, Carlos Octavio Bunge, que dice Ingenieros no es un libro de sociología, sino un ensayo de psicología social. Y acá vamos a encontrar a alguien, parecería, en términos de la época, mucho más positivista que Ingenieros. Ingenieros es decir, el trabajo de Bunge en Nuestra América es como demasiado determinista. Piensa que las leyes de transmisión genética no tienen ninguna... son absolutas, cuando no es así, cuando hay interacción con el ambiente. O sea, esta es una crítica. ¿Qué va a decir en este libro Bunge? Bueno, va a hablar de los rasgos de españoles, indios, negros e hispanoamericanos. Por ejemplo, los rasgos de los españoles menciona el decorum, la uniformidad de ideas, cierta chatura, la arrogancia, la indolencia. Los rasgos de los indígenas, la resignación, la pasividad y la venganza. Respecto a los descendientes de africanos, servilismo, maleabilidad. Respecto del carácter de los hispanoamericanos, pereza, tristeza y arrogancia. Todo esto hoy día nos parece no solamente exagerado, sino políticamente incorrectísimo. Nadie se animaría a decir esto y a exponerlo como un trabajo científico. Pero yo justamente lo traigo así en crudo para que uno pueda, digamos, remontarse a la época, ¿no? Y que esto era tratado como si fuera absolutamente científico. No obstante, algunas cosas son interesantes, no estos de los rasgos de las razas, sino cuando Bunge analiza la política hispano-criolla, ¿no? Y acá dice Ingenieros que para Bunge la autoridad del cacique es el eje mismo de la horda. Los caciques no se instituyen por ideas, sino por lo personal. Los partidos caciquistas son siempre personales. No hay liberales, ni conservadores, ni moderados, ni librecambistas, ni demócratas, ni republicanos. Hay partidarios personales de hombres conceptuados, indispensables o providenciales. O sea que aquí el autor Bunge, cuando digamos, deja la perspectiva de las características de las razas y se pone a observar cómo es la política hispano-criolla, digamos que podemos decir que tiene menos prejuicios pseudocientíficos y hace una descripción más interesante de lo que es la política en esa época. Dice, el caciquismo, esto lo dice Bunge, arraiga la costumbre y es consensual. No están las leyes, sino el espíritu indolente de los sometidos. La turba de indolentes permite descollar al más activo, una verdadera delegación de autoridad. El más activo es el más apto, temido por unos y querido por otros. La cuestión del más apto está presente en todos los autores, sobre todo en Ingenieros y también en este autor. Era a nivel social la teoría darwiniana, la supervivencia del más apto. O sea, hay desigualdad, hay un ambiente determinado y entre estos órganos que son desiguales hay alguno que se impone sobre el otro. Algunas especies sobreviven y otras se extinguen. Esto está aplicado a los fenómenos sociales y a la conformación de las nacionalidades. Otro texto que analiza es La anarquía argentina y el caudillismo de Lucas Ayarragaray, que también, digamos, es muy, muy interesante. Igual llama la atención que no analice otros textos que fueron también importantes en esta época. Estamos hablando
entre 1900 y 1918. Y digo esto porque este libro tuvo varias ediciones y en las ediciones fue agregando algunos textos. Por ejemplo, algún libro que falta puede ser el de José Nicolás Matienzo, un constitucionalista muy, muy importante. Tiene un libro, El Gobierno Representativo Federal de la República Argentina, publicado en 1910 en Buenos Aires, en 1912 en Francia y en 1917 en España, donde realiza una descripción anatómico-fisiológica del sistema político y de cómo es la política en la República Argentina, que realmente causa asombro, porque, reitero, uno puede seguir viendo cuestiones que él señala nodales, nucleares, las puede seguir viendo hoy día. Es un texto muy importante y tiene un capítulo también muy interesante sobre moral y política y corrupción, que también no ha perdido vigencia. Otro trabajo de la época, en 1910, el de Joaquín B. González, Balance del siglo. Es importante porque Joaquín B. González, ¿qué hace aquí? Dice, todo lo que la Argentina creció, todo lo que consiguió, país desarrollado, pero también todavía faltan algunas cuestiones, faltan algunos progresos en ciertas áreas. El culpable no es la Constitución, sino la gente que no está a la altura de la Constitución de 1853-60. Y respecto de la gente, de la sociedad, va a decir algo muy, muy interesante, que él llamó la ley de la discordia argentina. Si la sociedad argentina tiene una ley, es la ley de la discordia. Es el no estar de acuerdo, es el entrar en conflictos. Esa es la gran ley de la sociedad argentina. Bueno, volviendo, digamos, a algunas ideas que son muy, muy interesantes de José Ingenieros. Él, recordemos que era socialista. En este libro, La sociología argentina, él dice que es un error, la lectura de la historia a través de la lucha de clases. Señala, la teoría de la lucha de clases en su forma rígida y sencilla no parte de premisas exactas. No hay una burguesía y un proletariado, ni existen dos intereses, ni estos son siempre necesariamente antagonistas. Hay intereses que son comunes a toda nacionalidad, al millonario y al hambriento, al católico y al judío, al blanco y al mestizo, si ellos forman partes de un mismo agregado social. Dice, bueno, que los intereses comunes entre un estanciero y un peón de la Pampa son más reales que los existentes entre un peón argentino y un peón de Java, o entre un estanciero argentino y otro de Australia. Bueno, acá la idea ¿cuál es? Y la idea es criticar este pensamiento internacionalista de la solidaridad obrera internacional y de alguna manera ver las cosas desde un punto de vista más nacional. Otra cuestión interesante es la de imperialismo. El imperialismo no lo va a ver bien, pero es un hecho. ¿Cuáles eran los países imperialistas? Inglaterra, Alemania, que estaban sustituyendo, nos dice, a los Estados Unidos. Pero él ve que están asomando dos países que pueden ser potencias. ¿Cuáles son esos dos países que pueden ser imperios? Australia y la Argentina. Respecto de la Argentina, hace una comparación bastante interesante con Brasil y Chile. Da las razones de por qué, teniendo en cuenta, recuerden lo que les dije, el órgano, sería
serían los seres humanos, las sociedades, en base sobre todo al concepto de la raza, y el medio, que tiene que ver con el territorio, el clima. De acuerdo a eso, él dice, en América del Sur, si tenemos en cuenta las características de territorio, clima, extensión y raza, la Argentina está llamada a ser la potencia del continente y uno de los probables imperios en el mundo. Les voy a leer una parte que nos habla de cuál es la superioridad argentina. Ojo, que el concepto este de superioridad argentina aparece también en otros autores, aparece también en varios párrafos de Sarmiento, entre otros. A ver, dice: Chile es un país intensamente militarizado, con ideales de dominación y de conquista, hostigado por necesidades territoriales. Si la supremacía política dependiera de la voluntad colectiva de un pueblo, nadie en Sudamérica podría disputársela al chileno. Pero las vigorosas energías de carácter contrastan con factores naturales negativos. Su territorio es pequeño, amurallado por los Andes y ahogado por el océano. La población que allí pueda aumentarse viviría siempre con horizontes limitados. No osaríamos afirmar que el país chileno llegará a ser el más próspero del continente. Su ubicación sobre el Pacífico Austral lo mantiene distanciado de los grandes centros de vida económica que es la Atlántica. Sus fuentes de recursos son limitados. Fíjense cómo cambiaron muchas cosas, ¿no? La espalda del Atlántico, ve que la prosperidad, si no hay un territorio de determinada extensión, es muy difícil. En Brasil, en cambio, lleva a la Argentina dos grandes ventajas muy respetables: la extensión territorial y la superioridad numérica de su población. El enunciado de sus ventajas no involucra, sin embargo, pronósticos favorables para su porvenir. El inmenso territorio brasileño es en gran parte tropical. La civilización blanca polariza sus grandes centros de cultura y de riqueza en las zonas templadas, tendiendo progresivamente a alejarse de las tórridas. La única parte del Brasil que llena condiciones climatéricas propicias es la meridional, lindera con el Uruguay. A estos factores debe agregarse la masa de negros y mulatos que forma el substratum de su población, admitido que la civilización superior corresponde actualmente a la raza blanca. Fácil es inferir que la negra debe descontarse como elemento de progreso. Bueno, y cosas peores que no las voy a leer. Pero bueno, aquí está de vuelta la idea de él va a llamar el euro argentino. El euro argentino. Después algo que va a estar, digamos, serían su último trabajo incluido en la sociología, que es la formación de la raza argentina. O sea, él lo que va a concluir es que hay una raza argentina en formación. O sea, va más allá de lo que sería la pregunta clásica que se empieza a formular en esta época, que todavía sigue, que es la nacionalidad argentina o la identidad argentina. Lo que nos va a decir Ingenieros es que se está, sin duda, gestando una raza argentina, que va a tener un papel muy importante. Ya les dije lo que él pensaba respecto de los imperialismos y lo que veía en el futuro como imperialistas, incluye también a Japón, Australia y la Argentina en esta zona. Bueno, ¿qué iba a decir sobre la fe en el futuro? ¿Tenía fe o no? Evidentemente sí, porque si pensaba en la posibilidad de un imperialismo argentino, de una nueva raza argentina que se iba a generar a partir del euro argentino,
Estamos en plena época de la inmigración, plena época de la inmigración. Recordemos que en 1914, en la ciudad de Buenos Aires, la mayoría de la población activa era extranjera. Se escuchaba hablar en italiano, en un montón de idiomas, con lo cual estos autores están hablando de una preocupación, de una Argentina que no es hoy. Quizá me faltó decir, la Argentina que están pensando y describiendo estos autores no tiene que ver con la Argentina de hoy. La nacionalidad que piensan no tiene que ver con la Argentina de hoy. Había, digamos, una idea de lo que iba a ser la Argentina que no fue. Que no fue, bueno, por una cantidad de sucesos. Pero así era como la pensaban. Fíjense, ¿qué nos va a decir Ingenieros ya en las últimas páginas de su libro? Va a decir esto: dentro de 20 o 100 años, 100 años es hoy, pues 2018, serán más importantes y son fáciles de pronosticar. O sea, lo que va a ocurrir es fácil de pronosticar con esta raza argentina. En el territorio argentino emancipado hace un siglo, está escribiendo hace un siglo, por el pensamiento y la acción de 1000 o 10.000 euroargentinos, vivirá una raza compuesta por 20 o 100 millones de blancos. Se dio margen, ¿no? 20, 100 millones de blancos familiarizados con el baño y la lectura, símbolos de la civilización. En sus horas de recreo leerán las leyendas de las extinguidas razas indígenas y las historias de la mestizada raza colonial, y leerán también los poemas gauchescos de Martín Fierro y Santos Vega, o las novelas de Juan Moreira y Pastor Luna, renovadas ciertamente por otros autores de raza europea, como lo fueron Hernández, Ascasubi y Gutiérrez. Sobre la argentinidad va a decir: estas ideas que todos habéis pensado antes de escucharlas hoy permiten precisar una conclusión. Una nueva raza argentina se está formando por el conjunto de variaciones sociales y psicológicas que la naturaleza argentina imprime a las razas europeas adaptadas a su territorio. Acá estaba también la idea de que esta cuestión de los europeos va a seguir viniendo. Argentina es un país que atrae a los inmigrantes europeos, que en definitiva, como les decía yo, Ingenieros va a seguir las ideas de Sarmiento, de Alberti, que por otra parte son las ideas que se plasmaron en la Constitución, favorecer la inmigración europea, con lo cual todo esto tiene también cierta racionalidad. Así como sería inexacto afirmar que todos los habitantes de nuestro territorio político presentan ya la homogeneidad de ideas, de sentimientos y ideales que constituyen nacionalidad, lo sería también el pretender que existe definitivamente homogeneizada una raza argentina. Está en formación. Bueno, los dos autores que traté me parece que tienen ideas que son muy interesantes. Repito, hay que ubicarse en la época, poco más del siglo atrás, y pensar que son la muestra de un modo de ver la problemática política y social de acuerdo a las pretendidas leyes científicas. Claro, el positivismo obedeció una etapa en el modo de conocer. Lo que dicen estos autores hoy día no se diría de esta manera, y mucho de esto no se podría decir, pero no hay ninguna duda que la ciencia, con otras disciplinas, que la ciencia sigue dominando la sociedad actual. Eso no hay ninguna duda, son otras disciplinas, no son las disciplinas que manejaba Ramos Mejía y que manejaba Ingenieros, pero eso no hay ninguna duda. Podemos criticar el positivismo, pero en definitiva lo que está detrás o delante del positivismo es la ciencia como creadora del futuro, y en eso no hay ninguna duda. Y después, simplemente para cerrar esta idea importante de Ramos Mejía, el concepto de multitud como actor
pasado, pero sobre todo como actor fundamental en el futuro de lo que va a ser el país. Y José Ingenieros, bueno, cantidad de ideas que nos llevan, que nos muestran bien cómo era el pensamiento social en una época tan importante de la Argentina como fue la vuelta del siglo XIX al siglo XX y los primeros años del siglo XX. Bueno, muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Pregunto yo? Mario, muchas gracias por la excelente exposición. Como tataranieto de José María Ramos Mejía, me siento honrado y aprovecho a hacer la primera pregunta. ¿Podría considerarse parte de este estudio de la multitud argentina? Este libro sirvió de prólogo para otro libro que tenía José María, que era Rosas y su tiempo, donde analizaba todo el tema de las montoneras con Rosas y todo eso. ¿Puede ser considerado parte de ciertos estudios precursores en lo que puede ser después el estudio del populismo y las masas? Porque después viene Hitler, el nazismo, viene un montón de otros fenómenos muy populares que se basan en las masas, y cuando uno habla de las masas y esos líderes carismáticos, como has mencionado, los estudios de Weber, pareciera que está este tema latente, ¿no? No sé si puedes decir algo de esto. Mira, para mí tiene la misma línea. Quizá por eso me interesa este estudio de Ramos Mejía, porque sí, es el estudio de la multitud, de la masa y de lo que va a ser el fenómeno del siglo XX y hoy día también. O sea, la masa, la gente, hoy ya lo vemos cuando analizamos qué ocurre en la política latinoamericana. Y las multitudes están en la calle. Las multitudes hacen caer a presidentes. Esto es tema de todos los años, si lo analizamos en América Latina, es un tema de gente en la calle, gente que está interactuando, que está presionando y es actor político. Y lo que vos decís, sí, tiene que ver los estudios de Weber, los estudios de Freud, los estudios, bueno, cuando hablamos del populismo, el populismo, los trabajos de Laclau, sobre todo la razón populista. Y bueno, Laclau va a tener un capítulo con Le Bon, el que se está basando en Ramos Mejía, y otro sobre Freud, el trabajo que yo les mencioné, Psicología de las masas y análisis del yo. Con lo cual, me parece que es una línea que para mí se ve clara. Y en eso, insisto, más allá de cómo están tratados los temas que va tratando Ramos Mejía, de todo el adorno literario, está lo central. Lo central es, hay dos cosas centrales. Primero que tenés irrupción de las masas como actor político. Como actor político de hechos fundamentales. Revoluciones sobre todo. Presiones que provocan cambio político. O sea, eso me parece que es un aspecto formidable, que no estaba, o sea, que no aparecía, no estaba. En todo caso, se podía hablar de turba, se podía hablar de movimientos siempre asociados con fenómenos contrarios a la civilización. Y acá se está diciendo, no, son actores centrales, si bien en forma ambivalente, a veces son héroes y a veces son canallas. Esa turba, esa multitud puede ser canalla, pero se les está dando, digamos, un lugar preponderante, con lo cual me parece que tiene un enorme mérito. Y, como bien dijiste, ¿se puede considerar un precursor? Sí, se puede considerar, digamos, si yo quiero ver un texto, ubicar un texto que me hable de la acción de la gente
o una historia explicada no desde la altura de los héroes y de los próceres, y bueno, me toca referir a esta obra. Hay muchas cosas que, como dije antes, que no estaban. O sea, lo de Weber no estaba la lectura, no. Lo de el desarrollo que va a ser sobre la psicología de la masa. Freud va a ser en 1921, en un texto formidable, que es el que toma Laclau. Es uno de los capítulos de su libro La razón populista. Absoluta vigencia. O sea, estaba visto el actor. Lo que no se sabía todavía era cómo operaba, cuál era el fenómeno. El fenómeno dice la afinidad, la sugestión. No. Con Freud va a venir y va a ser claro, la identificación. ¿La identificación con quién? Con el líder, que va a provocar una ruptura. De ruptura habla tanto Weber como habla tanto Freud. Y después van a hablar los autores como Laclau y el populismo. Así que puede sí ser visto de esa manera. Respecto al tema de lo que imaginaba en el caso de ingenieros, del tema de la Argentina, hay un libro muy interesante recientemente editado de Pablo Gershunov, que es ¿Por qué no fuimos a Australia? Y hay comparaciones hechas de él sobre los momentos de la convergencia con Australia y los momentos de la divergencia, cuando fueron, está pensado allí, ¿no? Sobre la base de la similitud de climas, el parecido, el Sydney está a la misma altura de Buenos Aires, la idea del hemisferio sur, las grandes praderas, toda esa situación. Bueno, la diferencia que después se da a la minería, que allí, lo que pasa acá, bueno, hasta que finalmente el despegue y la convergencia nunca se dio, está explicado. ¿Por qué pensaban ellos eso? ¿En qué términos? ¿Por la riqueza del pensamiento, esta idea de la raza, del componente racial? Esto era muy presente. ¿Cómo es eso? Bueno, está bien la pregunta porque yo no llegué a mencionarlo, pero en la formación de la raza argentina, justamente, lo que dice Ingenieros es la diferencia con Estados Unidos. Él habla de Estados Unidos, pero podemos, digamos, hacer la misma, extrapolarlo a Australia, es que la inmigración fue diferente, las razas que vinieron fueron diferentes. Nórdicas, en el caso de Estados Unidos, que se puede también aplicar para el caso de Australia. Presidiarios, ¿no? Sí, presidiarios. Pero nórdicos al fin. Esto es lo que diría Ingenieros, ¿no? No solamente Ingenieros, también, o sea, Alberdi decía que lo mejor era que arribaran al país europeos, pero del norte, ¿no? Y ojo, no sé si tuvieron oportunidad de visitar la colonia La Esperanza en Santa Fe. Muy interesante, porque quienes habitaron esa colonia fueron inmigrantes de Alemania, de Suiza y de una parte de Francia, traídos justamente por el gobierno en base, siguiendo, digamos, el modelo de estas ideas. Así que Ingenieros directamente lo que va a decir, una fue una inmigración nórdica con diferentes religiones también, con una diversidad, con una pluralidad, que implicó también vivir distinto, afincarse, crear instituciones. Por eso cuando llega la Revolución Americana va a decir había instituciones. En cambio acá fue una conquista, más que inmigración, una conquista hispánica con unas ideas determinadas, no absolutamente modernas. Esto lo va a decir Sarmiento, lo va a decir mucho Alberdi también,
con una religión también determinada, no había esa pluralidad, y vinieron más a extraer que a crear, ¿no? Instituciones, sobre todo no a extraer minerales, etc. Entonces una vez se produce la revolución, la emancipación, y no hay instituciones. Hay que crear instituciones en la Argentina postcolonial o en lo que serían los territorios del Imperio Español. Una vez realizada la ruptura, hay que crear un Estado. Hay que crear las estructuras burocráticas, hay que crear, más allá de las estructuras administrativas que quedaron, digamos, de la colonia. Ahora, esta cuestión de la comparación se hizo mucho, incluso en la revista Desarrollo Económico aparecen muchos trabajos de los 60, de los 70, la comparación entre Argentina y, bueno, Australia y Canadá también, y bueno, se dan explicaciones, pero porque hay muchos parecidos, y no sé, la verdad que desde ingenieros está claro, o sea, bueno, como está diciendo usted, hay mucha equiparación de clima, de territorio, pero ¿cuál sería la diferencia de ingenieros? O sea, la respuesta de ingenieros la daría en un segundo. No sé si en realidad supongo que es mucho más complejo y no tendrá que ver con desarrollos, hechos, comportamientos, etcétera, etcétera. Habrá un montón de factores, pero desde los positivistas de ingenieros la respuesta es, pero sin duda, ¿no? ¿Pregunta? Yo se ve que tengo un interés particular en seguir preguntando. Sebrelli, en su libro Historia de las Ideas Políticas, lo critica bastante a José María Ramos Mejía, porque él lo ve como uno de los autores en su gestión a cargo de director de Educación Nacional. Él lo ve como uno de los liberales que empieza a moverse hacia un nacionalismo argentino. Y él critica eso, dice, bueno, esa es la transición del liberalismo al nacionalismo, y Carlos Escudé también critica mucho eso. ¿A quién, perdona? A José María Ramos Mejía. Ah, sí. Sí. Perdón, a José María Ramos Mejía, porque dice, bueno, tanto nacionalismo, patriotismo, esto, lo otro, las escuelas públicas, al final terminaron creando su especie de caudillos, líderes carismáticos, lo otro, que después terminaron en el peronismo y en estos problemas que después hemos tenido. Sí, también. Irigoyen primero y después Perón. Entonces yo por otro lado siempre pienso que bueno, pero la pucha, si se hablaba, la mayoría de la gente hablaba idioma extranjero, como que estaba bueno armar una especie de nacionalidad argentina. Y lo miro un poco como liberal. Y digo, bueno, aparte también lo que puede estar viviendo Europa hoy con la cantidad de árabes que hay. Yo me sorprendí mucho cuando fui hace 2 años a Londres y escuchaba en la calle la gente hablando en árabe, en los kioscos, vas a comprar en árabe. Digo, la pucha, estaría bueno también que hablen inglés, no sé. ¿Quién gobierna Londres? No sé. Así, bueno, claro, todos van a terminar hablando árabe, va a ser al revés, van a ser escuelas de árabe. Bueno, la respuesta la tenés en el libro. Cuando habla de las multitudes modernas, él habla de las multitudes en la época de emancipación, virreinato, la tiranía, multitudes en la tiranía, y las multitudes modernas. Y entonces, en las multitudes modernas, el fenómeno que trata es el de la inmigración, la cuestión de los inmigrantes. Y bueno, y la pregunta es, ¿qué hacer con los inmigrantes? ¿No? Y la respuesta
que él brinda es, bueno, hay que nacionalizarlos, pero no solamente Ramos Mejía, hay muchos autores, pero bueno, él fue también, tuvo su cargo en el Consejo Nacional de Educación, o sea, es como que lo tenía muy claro eso. Y eso no creo que haya estado mal. O sea, la cuestión de los símbolos patrios, las fechas, los próceres, había que crear una nacionalidad. Había que crear una nacionalidad a través de una historia y símbolos. Ahora que de eso, la creación de la nacionalidad haya derivado en un nacionalismo como ideología, y hay un paso que me parece. El siglo XIX fue un siglo donde lo liberal y lo nacional confluía. O sea, no había contradicción en el siglo XIX. Pero la cuestión empieza a complicarse en los años 20, donde el sentimiento nacional o el intento de crear una nacionalidad se transforma en otra cosa. Se transforma en el nacionalismo como ideología. Y eso ya va a tener que ver con cuestiones que exceden el territorio nacional. Eso va a tener que ver con los nacionalismos que empiezan a aflorar en Europa, ¿no? El que tenemos en los años 20, vamos a tenerlo al Duce, tenemos a Mussolini, ya va a estar también Hitler con el nacionalsocialismo, con el putsch en Múnich y que después va a tomar el poder en la década siguiente. Ya es el movimiento nacionalista, además, acá va a ser reflejo de lo que sucede allá. Tenemos España también. Es una cosa diferente. Me parece que atribuirlo a la tarea de Ramos Mejía y a la de muchos también educadores y políticos que vieron la educación un modo de nacionalizar a la gran cantidad de inmigrantes, me parece que es excesivo. Sí, el trabajo de Escudé sobre el nacionalismo, los trabajos de Escudé van en esa dirección, y no solamente de él, pero me parece que es excesivo, ¿no? Había que formar una nación. Miren, había que formar un Estado que se fue haciendo de a poco, ¿no? Recién hubo constitución en 1853-60, la unificación en 1862, luego de la batalla vienen, acuérdense, Cero, Cepeda, Pavón. Es un proceso complejo, 1862. Después va a estar el tema de la capital, 1880. Las tres presidencias constituyentes, ¿no? Mitre, Sarmiento, Avellaneda, y después la consolidación del Estado Nacional, 1880. Y estos autores estaban 20 años después de 1880, del primer gobierno de Roca. Es todo muy contemporáneo. Había que crear una administración, había que crear un Estado, venían inmigrantes, la Argentina crecía, ocupaba un lugar en el mundo, y lo que faltaban eran esa cosa que tenemos que llamar argentinos. ¿Qué eran los argentinos? Con la oleada de gente que vino, porque realmente la comunidad italiana más importante está acá, en el exterior está acá en la Argentina, es enorme. No tenemos nosotros conciencia. Pero por eso yo dije, la Argentina de esa época no es esto. O sea, hoy es realmente otro país. Es otro país, y desde el punto de vista por lo menos de población, de costumbres, de imágenes, de percepciones. La Argentina de esta época, ¿cómo se concebía? Con un presente glorioso y con un futuro maravilloso. Esa era la idea que sobre sí misma tenía la Argentina. Yo pregunto, ¿la Argentina de hoy tiene esa concepción? ¿Piensa que su presente es maravilloso y que su futuro va a ser extraordinario? Ojo, eso es muy importante, ¿eh?
O sea, entonces es la autopercepción. ¿Cómo los autopercibimos? Esta Argentina de fin del siglo XIX, principio del XX, es distinta, es otra cosa. Nosotros, bueno, somos descendientes, bueno, yo mismo, mi familia vino en los años 20, o sea que no había nadie de mi familia, o sea, es otra cosa, no. Nosotros, en realidad lo que hacemos es historia de las ideas, es un poco analizar cómo se pensaba en esa época, porque además también es una parte dentro del pensamiento político y social. Pero la Argentina va cambiando, sigue cambiando. Y el tema de la nacionalidad y el tema de la identidad, ¿qué somos? Todavía sigue, digamos, todavía sigue siendo una cuestión de difícil resolución. Yo me acuerdo que el Senado hace unos años había convocado algunos concursos sobre la identidad argentina, Senado de esta casa. Porque es un tema realmente que en la época que estás hablando vos, sobre la actuación de Ramos Mejía, y hoy día también, hoy día es un tema que sigue siendo, no voy a decir problemático, pero sigue siendo un signo de interrogación, ¿no? Y bueno, en esa época ni hablar, pero como fíjense la previsión o el futuro que avisoraba Ingenieros, ¿no? En la última página de su libro. Dentro de un siglo, ese siglo es 2018, vamos a tener una población, y la verdad que no, tenemos una cosa distinta que va a evolucionar dinámicamente de acuerdo a lo que hagamos nosotros y de acuerdo a lo que hagamos nosotros fundamentalmente.